conozco ni me interesa tenerla. Soy copero de la encina en mi llano y donde quiera verso a verso y mano a mano me pago con el que quiera. Gallo como soy yo que no ha perdido pelea, le aconsejo a usted paisano cuidarse lo más que pueda. El gallo que es peleador, un tiro nunca lo pela, le gusta ver al contrario sangrando por donde quiera. Lo pica por todas partes y lo remata con la espuela, y hasta no verlo tirado en el suelo no lo deja. Soy como viento sin rumbo que pasa y no deja huella, como caimán en los caños esperando lo que llega. Dispuesto para enfrentarse al peligro si lo hubiera, no reconozco tamaño, color ni voz altanera. Peligroso como el tigre y ayer como la culebra, cuando veo al enemigo reviento como candela. Y dulce como la miel para el que me habla la buena, imagínese que tengo de verso 10.000 poemas. Yo creo que es más conveniente que se vaya y no me ofenda, porque después de salir el diablo con su contienda. Y llevárselo al infierno si al gran Dios no se encomienda, y después contar la historia si es que regresar lo deja. Me voy sin que usted me obligue, moriré cuando Dios quiera, hablo lo que me da gana porque me sobran maneras. Está muy equivocado si cree que el diablo me lleva, el cuento lo va a echar usted si es que voluntad le queda. Con esta nos despedimos cantándole a Venezuela, demostrando la memoria de dos figuras bien buenas. Y yo también me despido y despedirme no quisiera, para seguirle cantando a mi patria Venezuela. Riquísima la cortina musical, ese contrapunteo que me cae de perlas, ese venezolanísimo tema, en la oportunidad de tocar la historia de un producto originalmente venezolano, ya internacionalizado, que los amantes de la coctelería, es decir, aquellos que les gusta probar los tragos dulces, lo deben conocer. Me refiero al amargo de Angostura, un saborizante, es decir, un componente adicional de los cócteles, de los tragos dulces, de las mezclas alcohólicas, también de la cocina inventiva, audaz, que lleva el nombre de la región en la cual inicialmente fue fabricado y en la cual residió su inventor. Porque el amargo de Angostura es la obra por excelencia del médico de origen alemán Johann Gottlieb Benjamin Sieger, quien vivió en Venezuela en la época de la independencia hasta su muerte, desde la guerra de independencia hasta su muerte. Fue un hombre muy conocido en la región de Ciudad Bolívar, Guayana, con una actuación pública militar y médico-sanitaria, también empresarial, porque por pura casualidad dio con este brebaje. Esta toma, este amargo, es producto primero de la experiencia internacional del médico, segundo del afán que él tenía en el laboratorio, porque no se limitaba solamente a su actuación médico-sanitarista, sino que también seguía aprendiendo en el laboratorio. Y tercero, de la estulticia, el orden mental, la capacidad de emprendimiento de su familia. Vamos a recapitular la historia del doctor Benjamin Sieger, quien nació en la región alemana de Silesia, faltando 4 años para que finalizara el siglo XVIII. Como médico le tocó participar en las campañas contra Napoleón Bonaparte, incluso él estuvo en la batalla de Waterloo, la que marca el ocaso del emperador francés. Luego de Alemania vino a Venezuela, porque el doctor Sieger forma parte de esos cuerpos que logró Bolívar con su visión, con su cosmovisión estratégica, que se incorporaran a la lucha de la guerra de independencia. Y allí vinieron irlandeses, ingleses, propiamente ingleses, algunos de otras nacionalidades, entre ellos el médico alemán de quien les estoy hablando, el doctor Sieger.
Cuando llegó fue nombrado médico mayor traumatólogo del Hospital Militar de Angostura. Recuerden que Angostura es la región en la cual el río Orinoco se estrecha, por eso se llama Angostura de Angosto, y luego él pasó a desempeñarla ya en época de paz, habiendo terminado la guerra de independencia, la dirección de los hospitales militares allí mismo en Guayana. En esos largos 26 años, más de un cuarto de siglo, que él está como médico director de los hospitales militares de Guayana, él buscando un remedio contra el cólera, Vibrión cólera, que como les he contado en varios programas de Redimensión, formó parte de esas epidemias que azotaron a la humanidad y particularmente a Venezuela en el siglo XIX. Él en el laboratorio empezó a hacer mezclas y una feliz mezcla fue cuando juntó la quina, que ya les voy a contar a su vez la historia de la quina, con una serie de productos de la flora de la vegetación guayanesa y produjo el amargo de Angostura. Entre tanto les cuento que el hombre siguió avanzando en su desarrollo profesional. Para 1838, cuando ya estaba bastante adulto, revalidó el título de médico en la Universidad Central. Con el presidente José Tadeo Monagas llegó a ser coronel y médico cirujano del ejército y para 1870 falleció y fue sepultado en Ciudad Bolívar, donde aún yacen sus restos. Les contaba que el producto, el componente principal del amargo de Angostura es la quina. La quina es una planta de mucha figuración en la lucha médica contra las enfermedades tropicales. Particularmente el paludismo o fiebre amarilla tuvo en la quina un remedio que se utilizó en una y otra área geográfica del mundo para enfrentar esa fiebre. Fíjense la publicidad que mostramos allí en pantalla de la época, en la cual decían que las calenturas palúdicas o fiebres del paludismo se combatían defendiendo a los mosquitos. Ya entonces había claridad que el problema, el agente transmisor era el mosquito, el zancudo, y la quina era el único producto, a veces de generación incluso ornamental, no estaba procesado industrializado, que consumía la gente, que utilizaba la gente para enfrentar el paludismo. Hay que ver la alta tasa de paludismo. ¿Qué pasó con el producto que accidentalmente descubrió, armó, fabricó el doctor Seeger en su laboratorio? Bueno, él lo patentó, lo envasó y desde el principio se da una característica en ese producto venezolano, venezolanísimo, que es que se internacionalizó. Me imagino que el doctor Seeger sería también catador de la riquísima bebida nacional que es el ron. La combinación, unas goticas de ese amargo de Angostura en el ron produjo, digamos, una revolución dentro de la coctelería regional, continental, porque el componente idóneo para eso que se llama, se beben los cubanos, que se llama el mojito cubano, y el Cuba Libre, como lo conocemos aquí nosotros, es el amargo de Angostura, que eso lleva jugo, generalmente jugo de naranja o de toronja o de limón, lleva también un colorante, la escarlatina esa, y hay quien le pone una cola negra, y lleva el amargo de Angostura coronando la saborización excelsa de los cócteles. El amargo de Angostura fue comercializado con una visión estratégica y por eso la etiqueta del producto fue repleta de información y traducida a varios idiomas, porque ellos comprendieron tan tempranamente como a mediados del siglo XIX que no bastaba el consumo nacional en Venezuela, había que internacionalizarlo y tempranamente lo estuvieron mandando a diferentes países europeos donde tuvo una extraordinaria acogida.
yo que no bebo mucho, les digo que un cóctel coronado con amargo de angostura es sabor a gloria. Me entero que el amargo de angostura también lo utilizan en la alta cocina. Fíjense que allí aparece el amargo de angostura con una toma, una sopa, y al lado está el jengibre, que lo utilizan mucho los hindúes, y toda la cocina oriental trabaja con el jengibre. No he tenido la oportunidad de probar el amargo de angostura como componente de la alta cocina, pero en la investigación que hice ad hoc para este programa me entero que tiene una variedad de usos. Me es más fácil hablar del amargo de angostura en su vertiente como saborizante para la coctelería, porque hay una cantidad de tragos riquísimos, dulces, por ser dulces embriagan más, pero inicialmente son muy ricos, que dependen del amargo de angostura para completar su perfecta saborización. Les cuento que se da la particularidad con este productico, el amargo de angostura, que el empaque es más grande tradicionalmente que la botella. Mandaron a hacer los empaques fuera de Venezuela, a timbrarlos, y cuando llegaron, estoy hablando de las ediciones originales, de las primeras comercializaciones del producto, quedó más grande, y desde entonces los herederos del Dr. Seeger adoptaron eso también como una característica adicional de la individualidad del producto, que la etiqueta, sobrecargada de información, porque tiene el consumo, tiene la descripción química del producto, varias traducciones, debía ser más grande que la botella de su contenido. No hay solamente un amargo de angostura, hay variedad de amargos. Los peruanos sacaron el suyo, que se llama amargo chuncho. Los italianos tienen el suyo también. En Venezuela se ha ensayado la fabricación a lo largo de muchos años de diferentes amargos para competir con el de angostura. Pero el más famoso internacionalmente, el amargo de los amargos, es el originalmente venezolano, el amargo de angostura. Le digo originalmente venezolano porque muy tempranamente ese producto se internacionalizó, y lo que tiene de venezolano hoy en día son los componentes y el nombre. Les estaba hablando del amargo chuncho, que lo recomiendan los peruanos para la preparación del pisco sur. Hay otros amargos más anglófilos. Fíjense que el problema que ellos tienen es que el amargo venezolano, el de angostura, es fabricado esencialmente con parte de la rica floresta guayanesa, que como ustedes saben es uno de los reservorios biológicos de la humanidad, la flora y la menguante fauna de la Amazonía venezolana. Pero volviendo a la saga del Dr. Seeger, les cuento que ellos tuvieron, él y sus hijos, tempranamente la visión, al fin y al cabo eran de origen europeo, alemán, de internacionalizarlo. Y por eso, tan tempranamente como a mediados del siglo XIX, ya había publicidad en revistas europeas anunciando las bondades del producto. No tan lejano como aquella época encuentro unos carteles que dicen así: ciertamente hay una cantidad de clientes insatisfechos porque usted olvidó usar el amargo de angostura. Y fíjense que lo grafican en el mostrador de una cantina. Hay alguien que le está enseñando a otro cómo preparar un cóctel y le dice: no, gracias, profesor, nosotros para eso tenemos el amargo de angostura. Una audaz publicidad de la época, que propicia la ocasión para rendirle homenaje a la saga del doctor Carlos Seeger, patriarca de una familia que echó raíces en angostura en toda la región guayanesa, y que solo las circunstancias políticas, la política siempre en Venezuela de una a otra etapa histórica, afectando las demás áreas de la vida ciudadana. Esa familia de los Seeger, a la muerte del doctor, siguieron comercializando el producto, pero para 1870, cuando el doctor Seeger muere, ya el producto está
siendo consumido, mercadeado en varios países cercanos, una labor de internacionalización que su hijo y sucesor al frente de la empresa familiar, Alfredo Ziegler, profundizó. Ya en manos de este capitán de empresa, Alfredo Ziegler, el producto era comprado en la Casa Reinante de España, los zares de Rusia lo consumían, y también en Inglaterra. Teniendo además la visión, este sucesor del doctor Ziegler, de abrir el capital accionario de la empresa, es decir, que otros accionistas venezolanos y de otros países podían comprar acciones en la Corporación Amargo de Angostura y pasar a ser copropietarios, todo lo cual fortaleció la empresa. Les conté que aparecieron competidores. En 1875, otro amargo de Guayana de Theodor Meinhardt, también alemán, como lo ven ustedes. En el año 35 había aparecido el amargo aromático de los hermanos Mattison, el amargo de Ciudad Bolívar de Guillermo Eugenio Monge. Ese fue internacionalizado también. Ese amargo de Ciudad Bolívar, que no lo conozco, no lo he probado, no consigo ni siquiera en internet una imagen de la botella, fue premiado con la medalla de oro de la Exposición Industrial y Artística de Valencia, por ahí a principios del siglo XX. Un amargo venezolano de Angostura de Carlos F. Schneider para 1887, un amargo del Caroní de Froilán Montes, otro amargo imperial de Guayana de Caballero y Enjoy, y un amargo aromático de Ciudad Bolívar, fórmula original de José Gaspar Machado Ziegler, fíjense que viene siendo familia del fundador, y ese otro variedad del amargo fue premiado en la exposición de Sevilla en 1929 y en la de Lieja, allá en Bruselas, en Bélgica, en 1930. Todos esos productos fueron pasajeros, ninguno logró posicionarse y siguió rigiendo en el mercado ese rico cóctel que a su vez depende del amargo de Angostura. Les decía que las coyunturas políticas hicieron que la empresa, originalmente fundada en Guayana, se aliera de Venezuela. Les explico. En 1870 muere el doctor Ziegler y ese mismo año llega al poder Antonio Guzmán Blanco. Y Guzmán Blanco viene con una visión de aumentar los impuestos, de obligar a que las empresas contribuyeran con el fisco. Y al lado estaba Trinidad y Tobago, las islas del Caribe, donde había paraísos fiscales, no les cobraban impuestos, y la familia Ziegler se llevó el producto y se llevó la empresa de Venezuela y lo fijó la empresa ya, de tal manera que el amargo de Angostura se hace hoy en día en las islas, en las Antillas del Caribe. Es una receta originalmente concebida en Venezuela, un producto emblemático de la historia guayanesa, pero es una empresa internacional, ha ido cambiando de socios, de composición accionaria. Les cuento que la primera vez que yo pasé un fin de año en España, pedí un Cuba Libre y la grata sorpresa fue que un 31 de diciembre alguien sacó por allá una botellita de amargo de Angostura, el barman, y completó la rica saborización de ese producto. Regresamos en breve con más de Reinvención. Con esta